Reciban un cordial saludo participantes de la 7ª Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenidos a la ponencia de la docencia presencial a la educación mediada por TIC, transformación de las competencias técnicas y pedagógicas en los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Lucdi Patricia Álvarez Reyes, soy investigadora del Grupo de Investigación Didáctica de la Tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, nuestro ejercicio docente se hacía de manera presencial y se caracterizaba porque había un contacto físico, un discurso verbal, encuentros en el mismo espacio y tiempo. No hay una dependencia total de medios electrónicos y el docente puede hacer una construcción visual del contexto de esos estudiantes que tienen su grupo. Durante la emergencia sanitaria, como respuesta al aislamiento físico, la docencia tuvo que mediarse por recursos TIC y este ejercicio se caracteriza porque ya no hay contacto físico, las instrucciones se hacen de manera textual y verbal. Los encuentros se pueden hacer en el mismo tiempo, en distintos espacios, pero también en tiempos diferidos. Y hay una total dependencia de medios electrónicos. Por tanto, las características de la docencia presencial a la docencia mediada han cambiado. Surge entonces el interrogante. ¿La mediatización de la enseñanza se convierte en educación virtual? Bien, pues la mediatización de la enseñanza no es educación virtual y para responder este interrogante vamos a entrar a revisar esos principios de la educación virtual. La educación virtual es una metodología derivada de un nuevo paradigma. El estudiante se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje, es decir, el estudiante pasa a ser un estudiante activo con un rol mucho más participativo, se convierte en un elemento autogestión del conocimiento, autodisciplinado, autocontrol. La relación académica se desarrolla en el ciberespacio. No hay necesidad de establecer encuentros presenciales ni espacios físicos para que se dé la labor de enseñanza-aprendizaje. Y el encuentro entre docentes y estudiantes puede recrearse en espacios y tiempos distintos y de manera diferida. No hay una obligatoriedad a tener una relación física. Muchas veces los estudiantes virtuales no conocen a sus tutores, termina el programa que están formándose y no conocen a sus tutores ni tampoco visitan la institución donde fueron graduados. Teniendo en cuenta que es inminente la inserción de las TIC en la educación y la necesidad de establecer una relación, una comunión complementaria entre esa infraestructura de TIC y la figura docente, ¿cómo logramos que este reto se convierta en una oportunidad? Bien, por una parte tenemos que entrar en unos reaprendizajes pedagógicos y por otra parte entrar en el desarrollo de nuevas competencias. Para esta investigación utilizamos un cuerpo teórico de elementos particulares, entre estos el que nos otorga la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional, quienes en el 2013 publican un documento donde se encuentran que las competencias para el desarrollo profesional docente se pueden clasificar en 3 niveles. Tenemos un nivel de exploración en el que el docente se acerca al mundo de lo desconocido, quiebra prejuicios, quiebra temores, y en las competencias técnicas y pedagógicas se reconocen elementos y se ponen en uso para hacer un ejercicio docente apoyado en TIC. En el nivel integrador, el docente descubre el potencial de esa TIC y pasa de utilizarlos a proponer nuevas experiencias, nuevas metodologías. Los recursos se utilizan para el contexto propio, el área de conocimiento y el rol del docente. Ya pasa de lo general a algo mucho más especializado. Y en el nivel de innovación
Se trabajan con ambientes mucho más enriquecidos, innovadores, se plantean soluciones al contexto, se entra ya a liderar en los espacios institucionales para que la innovación en el uso de las TIC se haga como una política institucional. La metodología de esta investigación se centra en dos competencias: las competencias metodológicas, las competencias pedagógicas y las competencias técnicas. Tenemos una metodología que incluye 30 docentes a los cuales se les aplican dos tipos de encuestas y se trabaja con el informe de una propuesta particular del Departamento de Sistemas de Informática, que es el Plan Padrino. De este cuerpo de competencias sacamos dos categorías. Tenemos dos categorías para las competencias pedagógicas que nos arrojan 12 indicadores. Y por la otra parte tenemos las competencias técnicas. También sacamos dos tipos de categorías con otra serie de indicadores. Vamos a los resultados de esta investigación. Obtenemos que en la primera categoría podemos identificar que el 100% de los docentes continuaron con la labor, es decir, no hubo deserción, ningún docente decidió desvincularse de la institución o ceder su cátedra a otro docente, no, todos los docentes continuaron con su labor y ese 100% de los docentes lograron realizar las evaluaciones combinadas entre escritas y orales, donde predominaron las prácticas utilizadas en la presencialidad. En el momento en que surge la emergencia sanitaria, no se había realizado ningún tipo de evaluación correspondiente a primero, segundo o tercer examen parcial. Entonces, las 4 evaluaciones se realizaron. Y las dificultades que se encontraron fue el incremento de fraude y los estudiantes sin posibilidad de conexión a internet. Esos casos se trataron de manera aislada y para cada uno se hizo su seguimiento y se intervinieron de acuerdo al contexto del estudiante. Tenemos también que un 83% de los docentes propuso trabajo autónomo y trabajo colaborativo, y lo que busca este indicador es revisar si hubo una extensión más allá de las clases que ofrecían los docentes, de manera que los estudiantes tuvieran escenarios para afianzar el conocimiento, para profundizar en el conocimiento, fuese de tipo individual o con un contexto social, como es el trabajo colaborativo. También encontramos que un porcentaje de docentes no generó espacios de comunicación síncrona con sus docentes, es decir, sí se integran las tecnologías para el ejercicio docente, pero no se logra una interacción comunicativa. Si dentro de la relación académica la fluida comunicación no se le permite ese espacio, pues habrán características del proceso en las cuales el entendimiento, la motivación se pueden distorsionar. La segunda categoría busca revisar si hay innovación en las experiencias pedagógicas e institucionales. Entonces se encuentra que un 12% de los docentes manifestaron la necesidad de implementar nuevas capacitaciones, pero un 88% no propusieron opciones de respuestas al indicador. ¿Qué buscaba revisar el indicador? Si el docente plantea la construcción de políticas educativas que les permitan integrar esos recursos de TIC adecuado al contexto. El siguiente indicador lo que intenta revisar es si el docente en este indicador propone, en este indicador lidera. Bueno, ya revisamos que aquí hay un bajo nivel propositivo y solamente el 12% de los docentes proponen algo, pero y lideran. Entonces encontramos que el 6.6% de los docentes asumieron el liderazgo de una estrategia particular denominada Plan Padrino, que buscaba que aquellos docentes aventajados con el tema de las tecnologías, con competencias técnicas un poco más desarrolladas, apadrinaran y acompañaran en este proceso a los docentes menos aventajados. Surge una reflexión: ¿por qué los docentes se cohíben en proponer o liderar estrategias que contribuyan a la realidad institucional? El tercer indicador:
la tercera categoría. La tercera categoría nos muestra que un 80% de los docentes apoyaron en recursos TIC combinando diferentes herramientas. Y el 74% de los docentes utilizaron esos recursos combinados con aplicaciones para la comunicación síncrona. Es decir, que un 16% de docentes restringieron la interacción al no involucrar comunicación síncrona con los estudiantes. Situación que más adelante pudo haber afectado el rendimiento de los estudiantes. Un 47% de los docentes integraron medios interactivos audiovisuales como animaciones, videos, infografías, ebooks interactivos en el desarrollo de los contenidos. El 53% restante utilizaron solo recursos de texto. Este indicador está más orientado hacia el tema didáctico. El potencial didáctico de los entornos digitales se está utilizando en estas mediaciones. La cuarta y última categoría nos muestra que el 70% de los docentes utilizan recursos especializados para las ramas de la ingeniería como simuladores, motores de bases de datos, API de desarrollo web móvil y entornos de desarrollo. Mientras que la implementación de ambientes de aprendizaje enriquecidos o recursos para la realidad aumentada o de inteligencia artificial, ningún docente hizo recurso de estos recursos. Esto lo que nos deja en evidencia es que hay unos vacíos a nivel didáctico en que podemos utilizar una potencialidad en los recursos, pero no lo estamos llevando a nuestras clases. Como conclusiones tenemos que la educación mediada por TIC no es educación virtual, que la reflexión de este reto se encamina a que se ha revelado la necesidad de establecer una relación permanente entre la infraestructura y la labor docente. Ya el saber utilizar este tipo de recursos se convierte en parte del desarrollo profesional docente. Y que al igual que las competencias pedagógicas y técnicas, las competencias comunicativas deben recibir especial atención en este tipo de entornos, ya que ayuda a tejer una interacción mucho más fluida, abierta, a lograr un acercamiento. En cuanto a la transformación de las competencias, encontramos que las competencias pedagógicas de los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña evidencian que se ubican en el nivel explorador. Se logran acercar al mundo de lo desconocido, pero no proponen nuevas estrategias. Vemos que las evaluaciones, el desarrollo de las clases se mantiene muy similar a la presencialidad. Por su parte, las competencias técnicas muestran una transformación menos homogénea, ya que si bien un grupo de docentes logra ubicarse en el nivel integrador porque van más allá, llevan el uso de los recursos a un campo mucho más específico de la ingeniería, pues vemos otro grupo de docentes que solo se quedan en el nivel de exploración. ¿Qué pasa allí? Que algunos docentes ya traían consigo antes de la emergencia sanitaria las competencias, lo que los lleva a situarse a ese nivel integrador, pero otros dentro del contexto de la emergencia logran llegar al nivel de exploración, lo que resulta de alguna manera en un logro. Se entrega un cuerpo de referencias que pueden ser consultados en esta presentación. Agradezco a todos la participación en esta ponencia. Muchas gracias.